es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Y así, una vez más, todos bienvenidos a esta casa, la casa del Señor. Amén. Muy bien, pues, ahora me toca, compartir la palabra del Señor. Y como ustedes saben, venimos predicando el libro o la carta del apóstol Pablo a los romanos, así se titula, Carta a los Romanos. Y es una carta tan hermosa. Decía un predicador que cuando cogemos una naranja y la partimos y le exprimimos y sale el jugo de toda la naranja, decía él, así cuando llegamos a la carta de los romanos, en la carta a los romanos es como decir el jugo de la palabra de Dios. Es una carta tan inspirada, tan linda para nosotros, que Dios nos dio, que el Espíritu Santo nos dio a través del apóstol Pablo, y que lo tenemos para meditarlo con nosotros. En esta ocasión me ha tocado a mí, me ha tocado a mí, en el capítulo 8 de los Romanos, vamos a verlo, de los versículos desde el 12 hasta el 17. Romanos capítulo 8, del 12 al 17. Quisiéramos irlos desmenuzando poco a poco y entendiendo ese jugo, esa esencia de la palabra de Dios que tiene para ti y para mí. Para mí ha sido una bendición ir volviendo a meditar palabra por palabra de estos versículos, y por supuesto sustentándolos con otras cartas también que el mismo autor de Romanos, el apóstol Pablo, los escribió también con otra necesidad, para otra
congregación en aquel tiempo. Así que gracias a Dios por ello. Yo he titulado el título de esta predicación, de este sermón, de mensaje, como lo llamemos, viviendo en el Espíritu. Así que vamos a meditar un poquito qué es lo que significa viviendo en el Espíritu. Para poder entrar en ello, quisiera, si ustedes pueden revisar lo que hemos venido viendo, pues primero el apóstol dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, como somos nosotros. Luego de un poco de teología que nos da, también dice que no se crean los judíos que son salvos porque son judíos, ni tampoco los gentiles se crean menos, porque el juicio de Dios es para todos, para judíos y para gentiles, porque todos estamos bajo el juicio de Dios, porque no hay ni uno siquiera que ha cumplido su palabra, sus mandamientos. Luego nos pone unos ejemplos de Abraham, cómo fue la promesa de la fe a Abraham. Nos habla de la justificación por la fe. La fe es la que abraza, la que cree, la que abraza la gracia de Dios, y entonces somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe que Cristo Jesús nos vino a dar. En el capítulo 7 nos hablaron ya los hermanos que me antecedieron, hablaron de lo que el apóstol Pablo pudo sentir, y decía: desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es que él se dio cuenta de lo que él fue, a lo que llegó a ser, lo que él fue antes de Cristo y lo que llegó a ser cuando recibió a Cristo. Cuando Dios lo llamó, hubo un cambio y él experimentó dentro de sí todas las cosas, muchas de las cosas que aquí, inspirado por el Espíritu, nos los dejó reflejado en esta carta a los romanos. Por eso yo quiero leer, antes de empezar al texto asignado, quiero leer con ustedes unos versículos, y me voy a pegar al capítulo 7, el verso 24 sobre todo. Pero vamos a orar, acompáñenme a orar, incline su cabeza, cerremos nuestros ojos y digámosle así: Padre que estás en los cielos, alabado seas tú, alabado sea tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Permítanos, Padre, vivir una vida que glorifique tu nombre, que exalte tu nombre, Señor. Que no seamos cristianos de boca solamente, sino que en verdad tú reines en nuestra vida, gobiernes nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu, como nos vas a decir en esta ocasión, Padre. Señor, una vez más bendice a toda la congregación que está aquí, a los niños que están recibiendo su educación infantil también, a las profesoras que están allí, a todos, Señor. Y oh Dios, gracias porque nos has llamado. No es casualidad nuestra que estemos aquí, es que tú lo quisiste y estamos aquí porque tú nos trajiste, nos guiaste, porque tu Espíritu nos impulsó a venir aquí. Espero, Padre, que me uses para exponer tu palabra y que tu palabra traiga bendición a cada vida, a cada corazón. Oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Les dije que quiero leer en el capítulo 7, el verso 24, lo que exclamaba el apóstol Pablo, cuando dice: lo que no quiero hacer, hago. Y cuando me sucede esto,
apruebo que la ley es buena. La palabra de Dios es buena. La ley que dio Dios es buena. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en mí. Y él dice, el verso 24, 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias, dice el verso 25, más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Él da gracias a Dios por Jesucristo, porque la obra que Él hizo, y ustedes saben que Él fue perseguidor de los que creyeron en la obra que Cristo hizo. Él fue cómplice de muchas muertes, de los primeros héroes de la fe, de los primeros mártires de Jesús. Él fue cómplice de eso. Pero ahora Él se da cuenta del camino que ha estado y en el camino que ahora Dios lo ha traído y que está. Entonces, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y el capítulo 8, el verso 1. Ahora, después de entender todo esto, todos los capítulos antecedentes, desde el 1 hasta el 7, ahora pues, dice 8:1. Gracias. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, esto quiero explicarles, los que no andan conforme a la carne, explicarles un poquito esto, más conforme al Espíritu. Bueno, así que ninguna condenación, después de que él se sentía miserable, que la carne le impulsaba a hacer lo que él no quería, ahora se dio cuenta que en Cristo ha sido librado, que en Cristo Dios le ha dado el poder del Espíritu para vencer la carne. Y eso lo vamos a ver a continuación, siguiendo el mensaje. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora me paso al capítulo 8 y el verso 11. No me tocaba el 11, pero lo voy a tocar porque yo voy a seguir desde el verso 12. Pero el verso 8:11 es también tan hermoso, y pongámosle atención. Y si el espíritu de aquel, tomen en cuenta esto, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, lo resucitó a Jesús después que murió al tercer día, lo levantó de los muertos, Jesús mora en vosotros. El que levantó a Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Tenemos esa promesa de resucitar nosotros, como el Espíritu lo resucitó a Jesucristo, su Hijo, también a los que son de Cristo, también a los que son. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ese Espíritu que mora en nosotros es lo que vamos a meditar a continuación, desde el verso 12 hasta el verso 17. Y ahora sí vamos a leer unos versículos. Los versículos 12 y 13. Yo le he subdividido de esta manera estos versículos para meditarlo con ustedes. Primer punto. Nuestra deuda, ustedes saben lo que es una deuda. Nuestra deuda no es con la carne, es con el Espíritu. Y eso es lo que nos va a decir los versos 12 y 13. Punto número 2, versos 14 y 15. A ver, vamos a leer primero los versos 12 y 13. Nuestra deuda es con el Espíritu, no con la carne. Leemos los versículos 12 y 13. Gracias, hermano. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Ya les explico. Para que vivamos conforme a la carne. Y el verso 13. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Lo que Dios le dijo a Adán en el huerto. No comerás de ese árbol, porque el día que comas de él,
moriréis. ¿Qué pasó? Comieron justamente de lo prohibido. Y Pablo tiene que decirnos, y al final de los tiempos, la paga de ese pecado, la paga del pecado es, como todos hemos pecado, la paga es muerte. Si comiereis, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis o hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que ese es el primer punto que yo le he puesto. Nuestra deuda no es con la carne, nuestra deuda es con el Espíritu. Un segundo punto, los versos 14 y 15. Acompáñenme, yo le he puesto aquí un título. Vivir en el Espíritu significa viviendo como hijo de Dios. Los versos 14 y 15. Y vamos a leer los 14 y 15. ¿Qué dice? 14. Porque todos los que son, con lo que dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Por qué no dijo otra cosa el apóstol Pablo? ¿Por qué dijo todos los que son guiados? Lo vamos a desmenuzar un poquito. Y el verso 15, porque no habéis recibido, tú y yo, no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. ¿Temor de qué? El temor que el diablo trajo a la vida del hombre por el temor a la muerte y el temor a la ley, porque nadie pudo cumplir la ley. Mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre. Les explicaré un poquito sobre esto. Y otro punto. El verso 16, yo no he puesto aparte el verso 16 porque quiero explicarles un poquito esto. El verso 16, el testimonio del Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y cuando esto ocurra, usted y yo no vamos a estar preguntándonos que si seré salvo, que si estaré en la verdad o no, dudando. El que reciba el testimonio del Espíritu sabe, porque Dios se lo ha revelado a su Espíritu, que es salvo. Por eso le he puesto aparte. El testimonio del Espíritu a nuestro espíritu es la evidencia de ser hijo de Dios. Y el versículo 17, no lo leímos el verso 16, ¿verdad? Leamos. Gracias. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Eso. No es que yo tengo que decirle a usted, tú eres salvo. Es el Espíritu el que le revela a su espíritu, a su conciencia. Les explico un poquito. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el verso 17, beneficios y responsabilidades como hijos de Dios. Beneficios y responsabilidades como hijos de Dios. Los beneficios que vamos a tener, pero también hay una responsabilidad, Hay la NBI dice una obligación. ¿Qué dice el verso 17? Y si hijos, qué bonito. ¿Qué somos? Dios nos adoptó como sus hijos. Ya les explico un poquito. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, hay una condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es lo que vamos a meditar. Entonces, volvemos otra vez a los versículos 12 y 13 y veamos este primer punto. Nuestra deuda es con el Espíritu, no con la carne. ¿Qué es la carne? ¿Y cuáles son los deseos de la carne? ¿Y qué es el Espíritu?
y cuáles son los deseos del Espíritu. ¿Y qué pasa con estos dos? En nosotros hay una lucha interior, ¿no? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. La carne. Nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos bajo la posición de Adán, que pecó. Y porque él pecó, se ha trascendido a toda la raza humana el pecado. Todo se distorsionó. Nuestra inteligencia, nuestras emociones, todo cambió, todo se distorsionó. Y ese problema, los deseos de la carne no han sido todavía eliminados de nosotros. Y por eso es que hay una lucha. Pero, ¿qué son los deseos del Espíritu? Los deseos del Espíritu que Él nos ha hecho morar, es lo que leímos creo en el verso 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Jesús, antes de hacerse hombre, Él ha sido Dios siempre. Él era Dios por siempre. Él es el que con Dios el Padre, o en conjunción con las tres personas de la divinidad, son los creadores. Y Jesús tuvo su naturaleza divina desde los siglos de los siglos, desde la eternidad pasada. Pero para redimir al hombre, tomó una naturaleza humana, que la heredó de la bendita Virgen María. Y allí nació Él hecho hombre, de carne y huesos, como nosotros, ¿no? Jesús tiene entonces dos naturalezas, divina y humana. Pero el que ha nacido de nuevo, el que ha creído en Cristo, también tiene una naturaleza pecadora, una naturaleza vieja, o el hombre viejo que solemos decir, que es la que viene con los deseos de la carne. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces el Espíritu Santo que nos dio, que nos selló, es el que quiere hacer las cosas buenas, pero los dos se oponen. Por eso quiero que leamos en Gálatas, en el capítulo 5, los versos 16 y 18. Digo pues, fíjese con la claridad que habla la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu, por si acaso, con mayúscula este Espíritu, y no satisfagáis los deseos o la concupiscencia de la carne. En la Reina Valera 1900, no satisfagáis los deseos de la carne. El verso siguiente, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas, dice allí, y estos dos, dice esta versión, se oponen entre sí, o se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Ese era el problema del apóstol Pablo. Desgraciado de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Hasta que entendió que el poder del Espíritu, que viviendo en el Espíritu, Él venció. Y vamos nosotros también a vencer, ¿no? Entonces, los deseos de la carne se oponen entre sí, contra la carne, el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Qué difícil. Esa es la lucha espiritual que hay dentro de nosotros, la que hubo en el apóstol Pablo también, ¿no? Hermanos, esos deseos de la carne, si nosotros seguimos leyendo en Gálatas, no sé si verso 16, creo que es, tal vez, si lo 16. Los deseos de la carne,
Creo que les puse bien. Ahí está. Gracias. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne. Estos son los deseos de la carne, o sea, de nuestro cuerpo, no de nuestro espíritu, sino de nuestro cuerpo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿qué más? Idolatría. Todo eso hemos desobedecido nosotros sin Cristo. Pleitos, enemistades, contiendas, disensiones, herejías, ¿no? Envidias, homicidios, borracheras, ¿qué más? Banqueteos. La Biblia, la Reina Valera 1960 le llama de otra manera banqueteos. Bueno, cosas semejantes a estas, de las cuales os anuncio, les he dicho o les denuncio, como ya los he anunciado antes, que los que practican estos deseos de la carne no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Aquí vemos. Ahora, si nosotros ponemos desde el verso 22, Gálatas 22, va a decir lo que el Espíritu hace, cambia en nosotros, pero que las dos cosas se oponen. ¿Qué dice el verso 22? Mas el fruto del Espíritu que Dios nos ha dado se opone contra los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu que nos ha dado es amor o caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, y sigue la lista. El verso, eso, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La ley de Dios no está contra estas cosas que son del fruto del Espíritu. Pero estos dos se oponen en nosotros. Y esa es nuestra lucha interior. Y eso es lo que el apóstol está exponiendo para que nosotros vivamos conforme al Espíritu, como hijos de Dios, conforme al Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Verdad? Eso es lo que nos ha dicho entonces. ¿Qué más tengo sobre esto? Vivimos, para corroborar un poco más, vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado por todo lado. La televisión, el internet, la música y los comentarios, la música. Había una canción, para que no le digas, como era una canción que hace años salió, porque no le dices la verdad, dile que tú eres mío, y bueno, ensalzando el adulterio, la fornicación, la música, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, internet, las cosas malas de la televisión. Y eso sí, a veces se pega en nosotros, pero los deseos del Espíritu batallan contra eso, ¿verdad? Es decir, vivimos en un mundo de pecado. El diablo lanza sus saetas ardientes, como dice Efesios. Pónganse, vístanse el escudo de la fe contra los dardos de fuego, lo que dice Efesios, que el enemigo lanza contra ti, ¿no? Así que vivimos nosotros en un mundo así. Ahora, el verso 13. ¿Cómo podemos hacer morir estos deseos de la carne? El verso 13. ¿Cómo podemos hacer morir los deseos de la carne? Creo que esto lo vivió el apóstol Pablo. Lo viví yo. Lo vivo yo. Y ustedes también seguro. ¿Y qué hay que hacer entonces para que mueran esos deseos de la carne? Hacer morir, dice Colosenses, todo lo malo en vosotros. ¿Cómo hacemos morir? No dándole de comer, matándolo de hambre. Es decir,
que nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestra vanagloria sea reprimida y que le demos libertad al Espíritu para que Él haga en nosotros lo que Dios quiere. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿quién es el que hace morir las obras de la carne? Mas si por el Espíritu hacéis morir, aquí dice mortificáis, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí viviremos. Ahí viviremos. Cuando nosotros no le demos de comer a la carne, no viendo lo malo, voy a decirlo en una forma resumida que usted puede descifrarlo de cuántas maneras. No yendo a la pornografía, no leyendo libros que desagradan a Dios, ¿no? Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. De esa manera podemos hacer morir esa batalla. Eso es lo que hizo Pablo, eso es lo que pasó en él, por eso es lo que él escribe esto, ¿verdad? Segundo punto, los versos 14 y 15, y vamos a volverlos a leer uno por uno. ¿Qué dice el verso 14? Ojo aquí, hay una palabra muy central según lo que yo veo. Todos los que ¿qué dice ahí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios en este versículo? Los que son guiados. ¿Por qué no dijo el apóstol todos los que vienen a la iglesia, por ejemplo? ¿Por qué no dijo el apóstol todos los que leen la Biblia? Estaba anunciando el pastor que vamos a tener una cena, casi digo una santa cena, en Navidad, por Navidad, vamos a estar mucho. El apóstol no dijo todos los que participen de la comunión con los cristianos, sino dice que los que son guiados por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que son guiados. ¿Eres tú guiado por el Espíritu? ¿Te dejas que el Espíritu te guíe o te vencen los deseos de la carne? Eso es lo que está diciéndonos la palabra, ¿no? Entonces, los hijos de Dios viven guiados por el Espíritu. No hagamos lo que a mí me viene a veces por el impulso mío. Tal vez tenga yo deseo de hacer alguna cosa, evangelizar, por ejemplo. Orar primero a Dios para que Él me guíe en lo que está poniendo en mi corazón hacerlo. Que no sea mi impulso, porque mi impulso no va a hacer nada. Solamente yo puedo ser el portador de la palabra, pero el que ha de transformar vidas es Él. Amén. No yo. Entonces, hay que dejarse guiar por Él, para que Él nos guíe a hacer. A lo mejor yo estoy pensando, hablando de evangelización, yo estoy pensando en una persona tal, pero si yo oro a Dios, Dios me va a dar, a lo mejor me encuentro en la calle y el Espíritu me dice, habla con Él, me guía a Él, a hablarle a Él, y entonces Él me va a dar palabras adecuadas para que Él pueda entender y pueda reconocer la gloria de Dios, la gloria del Evangelio, la gloria de Cristo, y pueda rendirse a Él, si somos guiados por Él. ¿Cómo nos puede guiar el Espíritu Santo? En el arrepentimiento. Dice la Biblia que aún siendo cristianos, pecamos todavía. Que Él nos dé el arrepentimiento. Él nos guía en la verdad, en el amor, en la santidad. El Espíritu que nos ha dado, Él es el que nos guía
dejémonos guiar por Él, porque todos los que son guiados por Él son hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios significa entonces tener una relación íntima, de gozo con Dios, no como esclavos otra vez del temor, ¿no? Vivir como el ejemplo que nos dio el mismo Señor Jesús. Vivir una vida estrecha con el Padre, una vida estrecha con Dios. Muy bien, el verso 16, quiero detenerme aquí un poquito, verso 16, vamos a leer. Y yo, como les repito, el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu es la evidencia de que soy hijo de Dios. No sé si estamos aquí con esta versión, como quiero decirles, porque el verso 16, porque el mismo Espíritu, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula este otro espíritu. Porque somos, testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, con el que fue sellado cuando recibió a Cristo como su Salvador, Él es el que le revela, el que le dice, el que le habla a su corazón que usted es salvo, que usted es hijo de Dios. No porque pase acá adelante, hacemos una oración y yo le declare que es hijo de Dios. No, es el Espíritu Santo el que hace la obra en ti, el que hace la obra en usted. Me estoy alejando. Entonces, eso es lo que Dios quiere que entendamos. Ahora, porque todos los que son guiados, porque el testimonio del Espíritu, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A qué espíritu se refiere? Al Espíritu que nos fue dado cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Entonces hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo selló con su Espíritu nuestra vida y pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la condenación a la vida eterna, porque ha transformado Dios nuestro corazón. Y entonces sí tenemos esa seguridad. Y dice la Biblia que es cuando ha pasado esto en mí por la fe en Jesucristo, en su obra perfecta, es cuando entonces mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y Jesús lo dice en una ocasión: no se regocijen de que ustedes pueden hacer descender fuego sobre los impíos y matarlos. No se regocijen de eso. Regocíjense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es la vida eterna. Ese es el nacido de nuevo. Y entonces sí, no vamos a estar dudando. ¿Seré salvo? ¿Estaré en la verdad? Con duda. No. Ahí Dios, a través de su Espíritu, aleja esas dudas y a uno le da la certeza de que, habiendo sido pecador, habiendo sido un perdido pecador que ha hecho cuantas cosas ha hecho en su vida pasada, ahora es salvo por la gracia de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que usted lo entienda. Y pasamos al cuarto punto, el versículo 17. Beneficios y responsabilidades como hijos de Dios. Leamos el versículo 17. Y si hijos, también herederos. ¿Qué ha pasado aquí?
Dios nos adoptó por la fe en su Hijo Jesucristo. Nos adoptó como sus hijos. Bueno, y si hijos también, entonces herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con su Hijo Jesucristo. Si es que padecemos, que hay una condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, también herederos. Herederos, hijos adoptivos. ¿Qué quiere decir? En el tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos, cuando alguien adoptaba a un hijo, borraba todo su pasado. Él ya no tenía, como decimos ahora, padres biológicos. Ahora, el que lo adoptó, él era su padre, ella era su madre. Y entonces llegaba a ser heredero de todos los bienes que tenían sus padres adoptivos. Nosotros también, cuando hemos venido a Cristo, cuando Él ha puesto su sello en nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, hemos llegado a ser hijos de Dios. Y fíjense lo maravilloso, que Dios nos trata como hijos, como a su Hijo Jesucristo. Llegamos a ser herederos de los bienes de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Eso es maravilloso. Estamos en Cristo, Dios nos ve en Él, y como nos ve en Él, somos sus hijos. Y si somos hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra coherederos? Creo que les he dicho más de una vez, pero lo voy a repetir. Si es que somos coherederos, es que todos los bienes de Cristo, también por estar en Él, va a ser parte nuestra. Esa será la gloria. Pero claro, hay una condición. Si es que padecemos, dice, si es que padecemos juntamente con Él, entonces recibiremos su gloria. Voy a leer el verso 17 en esta versión. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ay. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Dónde vino a nacer? En un pesebre. Esa era su cruz. ¿Dónde vino a nacer? En un pesebre. Porque no había ni siquiera posada para que Él naciera. Fue un pesebre. Cuando enseñó su doctrina, cuando reveló la doctrina del Padre, ¿qué pasó con Él? Todos estaban de acuerdo y en muchas ocasiones buscaban la ocasión de lanzarle la primera piedra, pero no podían. Uno de sus mismos discípulos lo traicionó. Uno de sus mismos discípulos lo negó. Después de haber hecho tanto bien, tantas sanidades, tantas bondades, al final lo traicionaron. Fue apresado, fue coronado de espinas y luego ni siquiera un sepulcro. Le prestaron un sepulcro para que él fuera puesto. Para de luego, después de ello, recibir la gloria que disfruta Cristo.
si padecemos juntamente con Él, no estamos exentos de padecimientos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé la fortaleza, que el Espíritu de Dios fortalezca nuestro espíritu, para que nosotros podamos estar firmes en la fe de Cristo. Venga lo que venga, a pesar de cualquier cosa, nosotros estemos firmes en la fe de Cristo. Acompáñenme a orar un momentito. Incline su cabeza, cierre sus ojos y digámosle: Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Padre, te pido, Padre, que me ayudes a vivir conforme a los dictados de tu Espíritu, sabiendo con certeza de que tú me has hecho un hijo de Dios, porque he creído en Jesucristo, porque me he arrepentido de mis pecados y sé que Cristo, la obra de Cristo pagó en la cruz por mí. Y cuando he recibido a Cristo, he recibido esa obra de Cristo completa, perfecta, hecha para mí, el Espíritu Santo me ha sellado. Y ahora soy tu hijo. Y si soy tu hijo, soy heredero, heredero de Dios. Gracias por esa gran bendición, Padre. Que esta bendición sea sobre todos nosotros, que no haya de aquí ni uno solo que se aparte de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, que se aparte de Cristo Jesús, de su obra perfecta y de su Espíritu que nos da poder para vivir en este mundo. Muchas gracias, Padre. Que tu congregación sea bendecida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.